Bueno, ya estamos aquí en un vídeo más y bueno, a raíz de las dos guías que he subido, tanto de recolección de gemas como de crear una cuenta granja y hablé un poquito del equipamiento de los comandantes de recolección, pues me habéis pedido que estaría bien que dijese pues cómo conseguir ese equipamiento o cómo mejorarlo para tener pues como tengo yo varios sets épicos hasta en las granjas. Y bueno, en primer lugar, la forma pues más sencilla de conseguir el equipamiento son abriendo estas llaves de aquí, las llaves de los cofres de equipamiento, que nos pueden dar, pues, como son tanto piezas del set azul como piezas del set épico, ¿vale? Estas llaves hay pues varias maneras de conseguirlas, principalmente las podemos conseguir pues haciendo pues lo que viene a ser el Reino Dorado, las baladas de Ian y el cofre del Ceroli, pues a pesar de que aquí te dice que te puede dar fragmento de plano legendario, pues a elección, como habéis estado viendo, sobre todo si veis mi vídeo en el que hice un abriendo muchos cofres de estos y abrí las llaves de cristal, pues podéis ver que realmente la mayoría te van a dar llaves en vez de estarte dando pues fragmentos de equipamiento. Entonces, ahí pues vais a ir consiguiendo las llaves que una vez que las abráis, pues os van a dar pues diferentes planos. También esas llaves se pueden conseguir pues si hacéis el cañón del ocaso, te pueden dar llaves y materiales que principalmente pues yo lo suelo hacer por las llaves, lo intento hacer tanto en la cuenta principal como en las granjas, ya que pues conseguir más llaves es más probabilidad de tener pues más planos. También aquí os pueden dar algunos cofres de equipamiento, cofres de materiales y algún material, pues para ir consiguiendo lo que son estos de aquí, que son aleatorios, ir abriéndolos y con los pues materiales que os van dando extras de huesos, pues os podéis ir crafteando pues todo lo que sería los materiales de recolección, el equipamiento de recolección. Como podéis ver, pues hay dos sets, que serían este azul y el épico. Estaréis viendo que las botas y los pantalones del equipamiento azul no los podemos craftear, o sea, no hay esas partes en el equipamiento épico y en el equipamiento épico podemos craftear tanto guantes como lo que serían pues el arma que no están en el equipamiento azul. Por ello yo principalmente me centro más en craftear esas piezas que en craftear las otras. Principalmente lo que hago es crear el equipamiento azul, ya tengo una base de 3 piezas y consigo pues el bonus de las 2 piezas de velocidad de recolección y el de carga. El de carga pues en la cuenta principal no es muy útil, pero cuando estamos en la cuenta granja, sobre todo para ir al hoyo y mandar pocas tropas y demás para que puedan venir más gente, pues es bastante útil tener este extra de carga. Ahora bien, yo después de tener este equipamiento azul, lo que hago es craftear tanto el guante como el arma. Son los dos primeros que intento craftear en el equipamiento épico, para así tener pues un poquito más de carga que me ayude en, en las cuentas granjas sobre todo, y también pues para ir consiguiendo este 10% de velocidad de recolección, que es el más alto si nos fijamos en cuanto a los 4 que tenemos para poder hacer en el equipamiento épico. Y luego tenemos aquí el que es un poquito menos, pero que bueno, para tener, solo nos da un 6, pero bueno, para tener el bonus de carga en las cuentas de granja está muy bien. Pero bien, si no habéis conseguido pues estos planos y demás abriendo llaves, hay otra forma que es bastante pues día semanal, que es comprar aquí, me parece que salen 15 cofres de fragmento de plano de elección eh, azules, que nos puede servir bastante a la hora de crear pues lo que sería el equipamiento en las granjas o demás. Yo aquí tengo pues muchísimos que si le damos a la elección pues podemos conseguir cualquier fragmento que nos serviría para irnos creando esa primera base que sería el equipamiento azul, ¿vale? Y luego bien, para el equipamiento épico, si no lo habéis conseguido de las llaves, de haciendo el Cerol, el Reino Dorado, las baladas de Ian, incluso en el cañón del Ocaso,
Y bueno, aquí se me ha olvidado deciros un pequeño truquillo. Yo en las granjas, para irlo haciendo más rápido, en vez de dar a desafío y dar a atacar, ¿vale? Lo que suelo hacer, como estáis viendo, la pantalla de carga pues tarda bastante. Yo lo que suelo hacer en las granjas es venirme a las venganzas, por ejemplo, y dar a uno. Si estáis viendo aquí el tiempo de carga de una venganza, a darle lo que sería em, pues un desafío normal es muchísimo, muchísimo menor. Con lo cual, cuando tenéis varias granjas, si dais a venganza, aunque sea todas al mismo, pues se hace pues muchísimo, muchísimo más rápido. Y ahora bien, para conseguir el equipamiento épico, yo pues en las granjas sobre todo lo hago, es aprovechar este evento que está por aquí. Y es que cuando estáis en Caza de la Historia, que por eso he estado esperando hacer este vídeo, podéis seleccionar en los pisos, digamos que no son múltiplos del 5, podéis conseguir seleccionar cualquier equipamiento épico y lo que sería también materiales épicos a elección. Yo en la cuenta principal ya ahora mismo selecciono estos en los pisos que son pues del 1 al 4 y demás, y luego en las otras pues ya lo que me interese. Pero principalmente en las cuentas granjas, normalmente me paro en el piso 5 o en el piso 10 y no hago más, lo que hago es seleccionar estos que tengo por aquí, ya que si os dais cuenta podéis seleccionar 5 en cada vez que lo hagáis. 5 por 6 son 30, lo cual significa que podéis conseguir un plano completo de cada uno cada vez que sale este evento. Yo lo que hago en las cuentas granja, pues eso, acumulo martillos y una vez que puedo, busco estos planos de por aquí, voy seleccionando en primer lugar lo que sería el arma y luego el guante, como ya os he explicado, para ir consiguiendo pues más bonos que no tengo en el equipamiento épico, en el equipamiento azul y conseguirlos del equipamiento épico, ¿vale? Luego pues también podéis seleccionar aquí lo que sería el equipamiento para recolección, casco, la pechera y también podéis conseguir lo que sería guante, ¿vale? En estos 4 de aquí, pues sobre todo en las cuentas de granjas yo los selecciono, me sirven muchísimo para ir mejorando allí los comandantes y llegar a obtener pues los 4 del set para que me den este 5% de recursos extra. Que sobre todo cuando tienes pues muchas granjas, mandas mucho a recolectar y demás, pues se nota mucho que te van dando ese 5%. Además, cuando estás recolectando pues muchísimas gemas, una gema o dos extra, se va a notar mucho. Algunos diréis que bueno, si en la cuenta principal hacéis esto, estáis perdiendo pues lo que sería materiales de elección, que en sí es cierto, y bueno, si miramos el valor de cada uno son 600 gemas. Si recolectáis muchísimas, muchísimas gemas, al final se va a notar mucho, ya que en cada beta de gemas que estéis recolectando o no de gemas, vais a estar consiguiendo una o dos gemas extra, incluso más en el KVK, incluso hasta 3 gemas extra, simplemente por estar sacando el bonus este de 5 de más recursos extra. Ya que cuando vais sumando muchos bonus, pues por ejemplo en una beta de 30 o de 40, se va notando muchísimo y van a dar muchas gemas extra. Entonces, si de materiales vais decentemente o tenéis ya un equipamiento hecho que digamos que os pueda servir y os queréis centrar mucho en la recolección de gemas, podéis, pues lo que sería en este evento, que a mí me gusta, sobre todo en las granjas, como ya he dicho, elegir aquí los planos para ir completando ese set épico que tendríamos, ¿vale? Para conseguir estos martillos es súper sencillo. Los bárbaros, hacer unos cuantos bárbaros en modo AOE, o en las granjas matas 5 o 6 bárbaros con las 5 machas y ya está. Os toma un minutito. Y yo en los fuertes bárbaros lo que hago en las cuentas granja es simplemente hacer el rally con 4, meto ahí todas al mogollón y ya tengo todos los martillos. Y luego en cuanto a la recolección, pues en las cuentas granjas se hace súper fácil. En las cuentas principales lo que sirve mucho es pues a mitad de recolección devolvéis la marcha, la volvéis a mandar y ya pues eso os va a ir dando martillos extra. Y ahora bien, falta una cosita de mencionar que cómo se puede conseguir para mejorar. Yo en las cuentas principales aún no tengo muchos, me parece, ya que me cuesta bastante pues conseguir lo que sería, bueno, ya tenemos para hacer otro,
me cuesta lo que es conseguir pues estos huesos sin utilizar ninguna adición, porque eso sí que no lo hagáis, no merece la pena para absolutamente nada, porque estaréis desperdiciando lo que sería pues materiales que podéis usar para otras cosas, ¿vale? Y entonces yo estas de aquí se pueden conseguir en lo que sería en el cañón del perdido, cañón perdido, que este es el cañón que tenemos en el KVK, se pueden intercambiarlo y vais a ir consiguiendo pues poco a poco en un KVK 2 o 3 y 4 ya tendréis pues para las principales marchas de recolección de gemas, si queréis 5, pero también esto os puede ir saliendo en lo que serían estos cofres de aquí de elección. Y estos se pueden conseguir pues en los eventos que son como de aniversario y demás, que salen pues para intercambiarlo esto. Yo cuando me sobran sí que les suelo tener, ya que pues si consigo esto para tener 4 o 5 ya sería suficiente. No quiero tener más, mejorarlo pues sí que es cierto que nos puede dar, pues al refinarlo te da un bonus y te da a lo mejor un 3% más de recolección, pero no lo veo demasiado interesante. Entonces, en las cuentas granja y en la cuenta principal, una vez que tengo ya 5 fragmentos de estos, ya no quiero conseguir más, ya dejo de intercambiarlos y no es que haya perdido demasiado, ya que los épicos otros que nos pueden dar serían estos de por aquí, que bueno, al empezar, pues este puede llegar a ser interesante, si no tenéis todavía para craftearos lo que sería el legendario, y bueno, este de por aquí que un poquito de daño de contraataque, yo haría antes el de furia, ya que disminuir furia al enemigo, aunque ahora hay muchas fuentes que dan furia, es bastante interesante. Y bueno, básicamente eso, para conseguir los planos de accesorios y estar atentos a los eventos en los que se pueden intercambiar, que son muchos de estos en los que pues se van pues también intercambiar por materiales, por esculturas, por temas de ciudad y alguna cosa así. Y también, pues eso, si os sobran, intercambiar por estos planos. En cuanto tengáis 5, lo dejáis de hacer, ya tenéis vuestras marchas, sobre todo en las granjas y demás. Estar pues bastante atentos al evento de caza de la historia, acumular planos de varios y elegir pues eso, lo que serían estos 4 de aquí primeros para conseguir pues lo que sería el set épico. Y ahora bien, voy a hacer el último comentario y dejamos ya por aquí el vídeo y es referente a lo que sería el set legendario que han metido hace poco tiempo. A mí, principalmente, no me gusta. Me parece que es muy caro de hacer si no tienes todos los huesos. Me parece que es muy caro de conseguirles todos. Y bueno, estos planos, como podréis estar viendo, nos les dan en lo que sería aquí, los pergaminos de Lucerna. En el nivel 50 te van a dar un plano completo de cada uno de ellos y bueno, a la larga puede rentar, incluso en las granjas, si producen mucho hueso, pues puede llegar a ser útil. Pero no lo hagáis si no tenéis los 6, ya que, por ejemplo, hay mucha gente que he visto que lo primero que hace es quitar estos dos del equipamiento azul y es un gran error, ya que estás perdiendo un 10% de velocidad de recolección. Esto, pues si lo sumamos, nos daría entre ambas cosas un 20 de recolección y si nos vamos al set legendario y cambiamos estas dos, nos está dando otro 20 de recolección. Que bien, ahora estáis viendo que es lo mismo, pero una vez que en el equipamiento azul es súper fácil sacar el talento, ese extra que nos va a dar, estaréis perdiendo lo que sería bonus de recolección. Entonces, para recolectar gemas no nos sirve simplemente cambiar estas dos piezas y tampoco sirve pues para recolectar recursos, ya que bueno, carga en cuanto a velocidad creo que no es útil. Yo siempre prefiero aumentar la velocidad de recolección. Que si tenéis suerte y os sale talento os va a rentar, pero si no, no. Y sacarle el especial a este legendario creo que va a ser muy complicado. Si tenéis los 6 y lo queréis hacer, creo que ya sí que renta. Además, te os da velocidad de marcha, que para recolectar gemas es súper útil, a mí me gusta mucho. Y también os da este 5% de recursos extra. No se pueden combinar ambos, ni el épico ni el legendario, porque ya veis que en ambos se necesita 4 piezas, ¿vale? Entonces, es por el motivo en que si solo vais a hacer 2 piezas de lo que sería el set legendario, que pues eso, serían las botas y los pantalones,
no lo hagáis, o sea, no renta para nada, es como un desperdicio de velocidad de recolección. Ya una vez que tengáis los 5, vamos, los 6, podéis intentarlo. Yo con 4 tampoco lo haría, ya que creo que sacar el talento especial, yo como estáis viendo, en los épicos ya los tengo, talento especial en casi todos, solo me falta lo que sería el arma. Me parece que es bastante sencillo o mucho más sencillo sacarlo en el épico que en el legendario. Por eso es que hasta que no tengáis los 6, no intentéis craftear el equipamiento legendario de recolección, ¿vale? Ya que yo creo que no es útil, a no ser que ya, pues creo que se puede conseguir de algún paquete o algo y os dé algún fragmento de estos, pero si no va a ser súper complicado refinarlo y va a necesitar muchísimo, muchísimo tiempo refinarlo. Creo que renta más ahora mismo craftear el equipamiento y el azul que craftear el equipamiento legendario. Así que bueno, espero que os sirvan todos estos consejos para mejorar pues lo que sería el equipamiento de recolección para recolectar gemas y para recolectar los comandantes de recolección de las granjas y así aumentar muchísimo más la eficiencia. No me quiero enrollar mucho más ya que esto está siendo un vídeo bastante largo y bueno, lo voy a dejar por aquí. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.